Pues el doble asesinato de Ingrid, la jugadora holandesa de voleibol, y su pareja, Lodewijk, va cobrando mayores dosis de horror a medida que se van conociendo detalles que rodearon ese crimen. Estaba claro que tenía que ser materia de territorio negro, así que tenemos aquí Rendueles y Marlaska. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Que van a hacernos la crónica de este crimen y van a dar, van a explicarnos la génesis y las motivaciones de este asesinato. Vamos al principio, como siempre. ¿Quién es? Bueno, ¿quién es y quién fue la deportista holandesa Ingrid Visser? ¿Y qué le hizo regresar a nuestro país, donde finalmente pues encontró esa muerte tan horrible? Pues era una jugadora de voleibol, una estrella en su país. De hecho, era la mujer que más veces había vestido la camiseta de la selección, más de 500. Había participado en los Juegos de Atlanta con un 5º puesto y había sido campeona de Europa con Holanda. Pero además había estado jugando en las mejores ligas de este deporte, la de Brasil, la italiana, la de Rusia. Y lo que le unía a España es que también había jugado aquí en 3 equipos distintos, con los que cosechó bastantes éxitos. Fue 3 veces campeona de España con el Tenerife y ganó un título más con el Atlético Voleibol Murcia. Bien, y precisamente en Murcia es donde ha ocurrido todo el horror que van a contarnos Manu y Luis. Lo cierto es que Ingrid hacía tiempo que ya no jugaba y tampoco vivía en Murcia. ¿Por qué volvió? ¿Qué le hizo regresar? Ingrid jugó 2 años, 2 temporadas en el Club Atlético Voleibol de Murcia entre los años 2009 y 2011 y al acabar esa última temporada se marchó a jugar a Azerbaiyán, donde puso fin a su carrera deportiva el año pasado. Desde que se retiró había vuelto a Murcia junto a su pareja en varias ocasiones y entre otras razones porque acudían a una clínica de fertilidad de allí, de Murcia, para tratar de tener hijos. Ella estaba ya embarazada, de hecho, de unas cuantas semanas cuando la mataron. Y el 14 de mayo, Ingrid y Lodewijk tenían una cita en esa clínica de Murcia, aunque nunca llegaron ahí. ¿Podemos reconstruir para los oyentes las últimas horas de vida de esta pareja? Sí, perfectamente, ya. Mira, los 2 holandeses llegaron en un vuelo procedente de Ámsterdam al aeropuerto del Altet, en Alicante, a mediodía del día 13 de mayo. Allí alquilaron un coche, un Fiat Panda, con el que viajaron hasta Murcia. Se registraron en el Hotel Churra de Murcia y subieron a su habitación. Allí estuvieron un rato y a las 8 de la tarde de ese día, las cámaras de seguridad de la avenida Juan Carlos I, una de las zonas más céntricas de Murcia, grabaron a la pareja. En las imágenes se ve perfectamente cómo dejan aparcado su coche y salen caminando. Bueno, parémonos ahí porque este es un momento muy importante en toda esta historia macabra. Si no me equivoco, aquí es donde ya se pierde el rastro de la pareja, o sea, nunca más les vuelve a ver con vida. Eso es, ahí se pierde su rastro y cuando al día siguiente los responsables de la clínica de fertilidad alertan de que Ingrid no ha acudido a la cita que tenía programada, es cuando empiezan a movilizarse los familiares de la pareja ahí en Holanda, ¿no? Y esa clínica es el lugar en el que se centra la policía, que desde un primer momento, casi desde el primer minuto, considera que es una desaparición de las que llaman de alto riesgo, una desaparición inquietante. Y eso a pesar de que algunos empleados del hotel aseguraron haberlos visto, a Ingrid y a su pareja, al día siguiente, el día 14 de mayo, algo que luego se demostraría que era imposible. Ya. Oye, ¿y por qué tuvo tan claro la policía? No lo entiendo, que era una desaparición inquietante, como decís vosotros. Aparentemente se trataba de personas adultas que podían pues haber decidido quitarse de medio, ¿no? O sea, perder la pista de la familia, no sé, iniciar una vida nueva, vete a saber. Bueno, los hombres y mujeres que trabajan en la UDEF Central, en la sección de homicidios, tienen muy bien desarrollado el instinto para detectar esas desapariciones inquietantes, precisamente. Y además había muchos datos que no encajaban con una fuga. La pareja había faltado a una cita tan importante como la que suele tener lugar en una clínica de fertilidad, ¿no? Claro, claro. Se habían dejado el equipaje en el hotel, Ingrid dejó allí también su teléfono, y la policía supo al registrar la habitación que algo había pasado con Ingrid y su pareja. De madrugada, un equipo de la sección de homicidios de la UDEF Central salió disparado hacia Murcia con la seguridad de que ya no buscaban a 2 personas vivas, de que estaban buscando cadáveres. Uf. Bueno, todo esto, imagínense, mientras la familia y amigos se desplazaban ya desde Holanda, llegaban a Murcia, empapelaban Murcia con las fotos de la pareja, movilizaban a la prensa. ¿Por dónde se empieza en un caso así? ¿Qué hace la policía? Intentando averiguar qué habían ido realmente a hacer a Murcia, ¿no? Y sobre todo con quién se vieron allí, con quién iban a verse allí. Los agentes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia y los de la UDEF Central contaron desde el primer momento con la ayuda de policías holandeses, de los que alguno incluso vino a España, y desde allí, desde su país de origen, llegó la noticia de que en algunas visitas anteriores a Murcia, la pareja de holandeses se había entrevistado con un tipo que se llama Juan Cuenca Lorente, que es un hombre de 36 años, que había sido precisamente gerente y director técnico del equipo de voleibol de Murcia donde había jugado ella. Recordemos que era el equipo donde había jugado Ingrid, en efecto. ¿Eso convirtió al tal Juan Cuenca Lorente ya en sospechoso? Bueno, eso no. Los investigadores siguieron los procedimientos habituales, identificaron a este tipo, metieron su nombre y su DNI en las bases de datos policiales y vieron que además de gerente era un tipo bastante curioso. Tenía antecedentes por estafa, denuncias por impagos, por sustracciones.
Se trata de alguien, según los que le conocen bien, capaz de vender arena en el desierto, un pirulero de los de toda la vida, un estafador. Un pirulero, vale. Sí, un pirulero, un estafador de pequeña escala. No era un ciudadano ejemplar, desde luego, pero no parecía tampoco el tipo capaz de matar y hacer desaparecer a la pareja, ¿no? Pese a ello, se le puso bajo vigilancia y nada más comenzar esa vigilancia, la policía tuvo un enorme golpe de suerte. ¿Un golpe de suerte? O sea, esta vez la suerte se puso del lado de los buenos, afortunadamente, porque tantas veces ocurre lo contrario, ¿no? Pues sí, una mujer que habitualmente trabajaba con Cuenca le reprochó por teléfono que tenía ya pinchado, Sí, claro. cómo él la había metido en un lío, que por qué le había hecho ir a ese lugar, decía ella, que iba a tener muchos problemas, que le había buscado la ruina. Y esa misma mujer acudió poco después a la policía y contó cómo ella había visto a los holandeses, después de que su pista se perdiera, en la avenida Juan Carlos I. A las 8 de la tarde del 13 de mayo, el día que ellos habían llegado a España. Ella confesó que los había recogido en esa calle, ella personalmente, Sí. los había llevado hasta una casa rural de la pedanía del Fenazar, una vivienda que ella misma había alquilado días antes porque se lo había ordenado Juan Cuenca. O sea, aparece esta mujer, esta testigo, afortunadamente, y ya sitúa a la policía que Ingrid y Lodewijk están en una casa rural. ¿Qué más cuenta a la policía esta mujer? Dice que ella no conocía de nada a la pareja, que Juan Cuenca le dio una descripción de ellos, le dijo que eran unos inversores que iban a hacer negocios con él y le señaló el lugar en el que tenía que recogerlos y dónde tenía que llevarlos. Contó también que al llegar a esa casa rural vio a Cuenca acompañado de 2 hombres a los que ella no conocía de nada y dio un dato muy inquietante a la policía. Cuenca le había hecho otro encargo. Le había pedido que comprase sosa cáustica, bolsas de basura grandes y una sierra radial, aunque ella no lo compró porque le dijo que no sabía dónde comprar esos productos. Claro, imagínense, una sierra radial, bolsas de basura, un limpiador tan potente como la sosa cáustica. Desde luego la policía tenía sobrados motivos para ponerse en lo peor de lo peor. Sí, así fue. Los agentes de la policía científica fueron a la casa rural alquilada por orden del señor Cuenca y allí se vivió una escena propia de una peli de los hermanos Cohen, ¿no? Pensemos que era un fin de semana normal, sí, y que la casa estaba ya alquilada por otra familia, una familia ajena a todo que simplemente había ido a descansar allí. Los policías les dijeron que tenían que irse de esa casa rural por un asunto policial grave, sin darles más detalles, y afuera estaban ya los coches cargados con todo el material de la policía científica. Claro, imaginemos la escena, ¿eh? E imaginen el susto que esos pobres inquilinos de la casa rural, esos señores que habían alquilado la casa un fin de semana, se llevaron cuando después trascendió lo que ocurrió en ese lugar que habían escogido precisamente para tener un fin de semana tranquilo, ¿no? Supongo que la policía encontró pruebas flagrantes de lo que había ocurrido allí dentro. Pues en un primer vistazo no había ni un solo rastro. La casa había sido limpiada muy a conciencia, ¿eh? Pero cuando los agentes de policía científica echaron luminol, ese líquido verdoso que reacciona a restos de sangre y que hemos visto en CSI y en otras series y pelis, el salón de la vivienda, solo el salón, dio muestras de que allí se había cometido una verdadera carnicería. Había restos de sangre por todas las partes, muy abundantes además, y la policía tuvo muy claro en ese momento que Ingrid y su pareja habían muerto asesinados allí. Bueno, ¿y cuál fue el siguiente paso de la policía una vez que descubren que en efecto ha habido una carnicería en ese salón? Porque a todo esto, claro, los cuerpos no estaban aparentemente por allí, en esa casa rural. No, cuando los policías miran alrededor de la casa rural no pudieron evitar pensar en las quemadillas, en la finca célebre, tristemente célebre de José Bretón en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Algunos de los que estaban allí, algunos de los policías habían participado en esa investigación también, y la casa rural del Fenazar también estaba rodeada por cientos de hectáreas de campo, ¿no? Que era un lugar ideal, propicio para deshacerse de restos humanos. Algún policía pensó incluso en ir avisando a Luis Avial, que es el especialista el señor del georradar, en georradar, que les sí, ayudó en el caso de Córdoba y que ahora, por cierto, está buscando a Publio Cordón en Francia. Pero afortunadamente no hizo falta gracias a la habilidad de los investigadores. ¿Qué hicieron entonces? ¿Habilidad por qué? A ver, cuéntanos. Bueno, con la evidencia de que Ingrid y Lodewijk habían sido asesinados en esa casa rural en la que Cuenca había sido visto con ellos, sí, los agentes se fueron a por él. Le detuvieron en Valencia, donde reside habitualmente, y donde estaba siendo controlado ya hace tiempo, para evitar que se fugase. Y ahí empieza una partida de ajedrez, una guerra de nervios, que dura como mucho 72 horas, que es el tiempo que la policía puede tener en su poder a un detenido antes de ponerlo a disposición del juez, bajo la acusación de algún delito. Y en esa partida, la policía esta vez la jugó de manera magistral. Tras dejarle madurar, como nos dice un policía, una noche a solas en el calabozo, los investigadores de la UDEF le interrogaron con una prioridad absoluta. Querían encontrar los cadáveres de la pareja de holandeses, y así se lo dijeron. O sea, imagino la partida de ajedrez, ¿no? Como la habéis llamado. O sea, esa sensación de que el tiempo pasa, la policía tiene unas horas solamente para el detenido, porque luego debe pasar a manos del juez, y el detenido, en principio, pues se niega, ¿no? No dice dónde están los cuerpos. Eso es, pero en este caso la policía lo fue arrollando, lo derrotó con las pruebas que había contra él y le hicieron ver que sería mucho más fácil todo si colaboraba, como acabó haciendo, ¿no? Ya. Para colmo, en el maletero de uno de los coches que manejaba Cuenca, la policía había encontrado ya restos de sangre, así que no quedaban dudas de que él había sido el que había trasladado los cadáveres.
Finalmente, el hombre Cuenca accedió a llevarles a los policías hasta un limonar de Alquerías, a unos 20 kilómetros del lugar del crimen. Y allí estaban enterrados los restos de la pareja de holandeses. Los habían troceado y los habían metido en bolsas de basura. Las bolsas de basura, supongo que Cuenca había pedido a su empleada, ¿no?, para que los comprara, aunque luego dijo ella que no fue ella quien los compró, pero bueno. Y luego la sierra radial, claro, imagino que fue lo que alguien compraría y con lo que trocearían los cuerpos de esa pobre pareja. Sí, que además me ha parecido esa sierra así fue, con la sierra es como certificó el forense que habían sido descuartizados. El forense también dejó claro que los asesinos de Ingrid y Lodewijk no perdieron el tiempo. Los mataron de fuertes golpes en la cabeza y la policía sospecha que de manera casi inmediata, nada más entrar en la casa, porque los cuerpos no tenían señales de haber sido maniatados, ni de haberse defendido, ni de haber sido torturados, y pensemos que tanto Ingrid como su marido eran muy altos, ella más de 1,90, él 2 metros, eran grandes, eran fuertes y podían haber opuesto una resistencia enorme, ¿no? Por eso la policía cree que fueron asesinados nada más entrar, es decir, 6 horas después de haber pisado España. Luego los criminales hicieron un trabajo muy chapucero, cortaron de cualquier manera los miembros superiores e inferiores de los cuerpos, ni siquiera aprovecharon las articulaciones, lo que haría mucho más sencillo este trabajo, y los decapitaron. Madre mía. Bueno, para eso, claro, Juan Cuenca tuvo que contar con la ayuda de alguien más, es evidente. Los 2 tipos que la testigo dijo que encontró allí, ¿no? Otras personas que estaban esperando en esa casa rural. ¿Qué se sabe de esta gente, de estas 2 personas? Fue el propio Juan Cuenca el que le contó a la policía el nombre de uno de los 2 individuos, los dos son rumanos, que los investigadores creen que fueron los ejecutores, los sicarios, ¿no? Se llaman Konstantin Stan y Valentín Ion, y cobraron un adelanto por el trabajo, por el doble crimen, de unos 1.000 euros, según adelantó nuestra compañera de ABC, Cruz Morcillo, ¿no? Pero Cuenca les debía el resto, hemos dicho que era un pirulero, les debía el resto del acordado, del dinero que les había prometido, que la policía no sabe exactamente todavía cuánto fue, ¿no? De hecho, cuando Cuenca estaba ya detenido, su teléfono no paraba de sonar, y el que le estaba llamando era uno de los rumanos que posiblemente le quería reclamar la deuda por el crimen, ¿eh? Los 2 rumanos están ya detenidos y están en prisión. Bueno, en todo este horrendo crimen sigue habiendo una incógnita muy grande, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cuál fue el móvil de un asesinato tan cruel, tan terrible y tan premeditado? Mira, nos contaba uno de los responsables de las pesquisas que esa es la investigación que comienza ahora, la de hallar el móvil, precisamente, porque la prioridad siempre fue, hasta ahora, dar con los cuerpos de los holandeses y detener a los responsables del crimen, ¿no? La investigación que comienza ahora va a ser prácticamente entera de carácter económico y va a llevar a la policía hasta Holanda, hasta Gibraltar y hasta varios sitios. O sea que el móvil, el motivo, digamos, parece claramente económico, ¿no? Sí, eso parece claro para la policía, pero a partir de ahí hay distintas variantes, ¿no? Los policías han descubierto ya, por ejemplo, que Ingrid, la jugadora de voleibol, reclamó varias veces a Juan Cuenca unos 80.000 euros que le debía por su ficha de la última temporada que había jugado la mujer en el equipo de voleibol de Murcia, ¿no? 80.000 euros. La deportista solo había cobrado el 10% de lo que había pactado con el propio Cuenca, que dejó el club de muy mala manera. ¿De mala manera? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues según lo que nos ha contado Evedasto Olifante, que es el que era el propietario del equipo, en la segunda temporada de Ingrid el club estaba muy mal ya económicamente, había entrado en una crisis galopante. Olifante le dijo a Cuenca, su gerente, que ninguna jugadora podía cobrar más allá de 40.000 euros al año, pero le habrá detenido, actuó por su cuenta, dejó de pagar hoteles en los que se alojaba el equipo, dejó de pagar transportes, falsificó talones, se llevó ordenadores del club y del propio Evedasto Olifante y al parecer negoció de manera particular el contrato de Ingrid, que era una estrella de ese deporte, y hizo caso omiso a ese tope salarial que le había marcado el dueño del club. O sea, en lugar de 40.000 que era el tope, le ofreció 80.000 euros, le ofreció y firmaron, ¿no? O sea que esa deuda podría ser la que la pareja de holandeses reclamaba con toda razón al tipo a Cuenca, ¿no? Y ante la imposibilidad de pagarla, pero ¿cómo es posible que Cuenca por 80.000 euros decida asesinar a una pareja? Bueno, ¿Por qué pensaba? ¿Que nadie se iba a enterar? Hay gente que mata por menos incluso, ¿no? Ya, Esa es una línea de investigación, pero es que este Cuenca ha hecho muchos negocios turbios, ¿no? Por ejemplo, se hizo con la documentación de una cantera de mármol que tenía el dueño del equipo, del Olifante, e intentó venderla como si fuera suya, ¿no? Pero es que además tenía una sociedad con sede en Gibraltar que compartía con Lodewijk, con el holandés asesinado, ¿no? Una sociedad que iba a servir, según algunos de los investigadores, para blanquear el dinero obtenido con la venta de esa cantera de mármol falsa, ¿no? El propio Severín participaba en 9 sociedades en Holanda y fuera de allí, y ayer mismo en el periódico de Cataluña Maica Navarro hablaba de otra deuda de 300.000 euros entre el hombre asesinado y Cuenca, que podía estar relacionado con esto. Bueno, a ese Evedasto Olifante, con este nombre es imposible que se nos olvide, ¿verdad? Le dimos la semana pasada defendiéndose en un montón de medios de comunicación, ¿no? Después de que el detenido le acusara a él del crimen. ¿La policía tiene claro que no tiene nada que ver con la muerte de los holandeses o hay alguna duda? O sea, ¿no? Cuenca no ha dado detalles de su participación ni de los motivos del crimen. Simplemente llevó a la policía hasta el lugar donde los enterraron, ¿no? Culpó a Olifante, lo que pasa es que no aportó un solo dato concluyente y de hecho la policía ni siquiera se ha tomado de momento la molestia de interrogarle.
decirle, ¿no?, en estas primeras horas de la investigación. Lo cierto es que el Infante es un producto perfecto de los años del pelotazo, los años del crematorio de Rafael Chirves, ¿no?, de la novela. Y también ahora de la última novela maravillosa, En la orilla. Fue dueño de una cantera de mármol, se hizo millonario y decidió meterse en el mundo del deporte. Como tantos otros, ¿no? Tienen bastante con el dinero, además quieren notoriedad. Y naturalmente primero probó con un equipo de fútbol, el Ciudad de Murcia, que quería convertir en el primer equipo de la ciudad, equipo que desapareció poco tiempo después, y luego ya probó con el voleibol. La crisis le quitó las ganas de seguir invirtiendo en el deporte, pero eso, que sepamos, todavía no le convierte en sospechoso. Bueno, pues seguiremos, ¿verdad? De momento hemos contado hasta donde llega la investigación, hasta donde podemos contar datos con rigor. Y a medida que avance esta investigación, pues les iremos poniendo al corriente. ¿Ha llegado ya Ana Pastor a Onda Cero Madrid, Luis? No, que yo la sé. Ah, sí que está. Sí que no está. se atrevía. Tengo aquí a Juan Adrián Sens, pero Ana no se atrevía a entrar. Ahora está entrando. Bueno, pues que sepa que Juan Adrián Sens es inofensivo. Como hablamos de muertos, no quería entrar. Claro, todos somos inofensivos. Yo también soy inofensivo. No. Perdona, Luis Rendueles no es inofensivo. Vaya, hombre. Y Manu Marlasca tampoco. Lo que pasa es que como está en La Sexta, ¿verdad?, con su micrófono, pues no, claro, por la distancia lo es. Ana, buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí estaba escuchándoos. Bueno, pues ya ves qué cosas nos cuentan. Tremendo. Oye, ¿me das un par de minutos, Ana? Sí, aquí te espero, Venga, por supuesto. Luis y Manu, hasta el lunes. Hasta luego. Adiós.